Gracias, muy buenas tardes. Siento no poder hablar vasco y, por tanto, hablaré en castellano, español. Lo siento también por los invitados que no hablan español y espero que la traducción al inglés sea lo más correcta posible, para lo cual intentaré hablar pausadamente sin excederme de los 25 o 30 minutos que Pedro nos ha dado para estas presentaciones. Obviamente lo primero que me gustaría agradecer es primero a Pedro, al DIP, por la invitación a estar aquí hoy con ustedes. Agradecer también a los excelentes invitados que tenemos hoy, de los cuales seguro ustedes o los chicos de los colegios han aprendido mucho esta mañana y seguro que esta tarde en la mesa redonda después también será un momento de éxito. Y agradecerle sobre todo, y más que incluso a Pedro, a ustedes, aquí, ¿no? Que un día como hoy, que llueve, que además es víspera de un puente, tengan la amabilidad de venir a escuchar y compartir algunas de las preocupaciones que los ponentes de hoy vamos a intentar compartir con ustedes. Dicho esto, obviamente el título de esta presentación, de esta pequeña reunión, es los retos y concretamente los retos de la biomedicina. Como muy bien ha dicho Juan, yo no voy a hablarles de cuál va a ser la medicina del futuro, entre otras cosas porque ha habido grandes, extraordinarias personalidades, Bill Gates, el presidente de IBM, que se confundieron al advertir cuál iba a ser el futuro. Y como yo no quiero pasar a esa categoría de personas que se me listen también en el futuro como aquellos que predijeron cosas que no van a suceder, no haré predicciones de qué vamos a tener en la medicina del siglo XXI. Pero, por otra parte, no puedo escapar a también ese planteamiento de uno de nuestros más ilustres intelectuales en este mundo occidental, Woody Allen, cuando dice que a mí lo que más me preocupa es el futuro porque es donde más tiempo voy a estar. Y como eso es lo que nos preocupa, pues intentaremos, por lo menos, o intentaré matizar algunas de estas presentaciones. Los problemas, y de hecho vinculado con la última pregunta que se le ha hecho al anterior ponente, pero que no voy a resolverla ahora, sino al final de mi presentación, está vinculado con esta diapositiva en la que se ilustra aquí uno de los grandes avances que se ha producido en la historia de la humanidad, no tanto relacionado con la sudoración, pero sí por lo menos con la expectativa de vida media, que es a lo que le hace referencia. En el último siglo hemos duplicado la expectativa de vida media y hemos pasado de los 40 más o menos, que se vivía a los 80, 83,7 si uno es mujer y además vive en España. Y eso ha sido debido a que se han eliminado en este siglo las causas de mortalidad, que eran fundamentalmente los agentes infecciosos. Y mediante al papel de la medicina científica, fundamentalmente dos tipos de investigaciones, antibióticos y vacunas, se eliminaron esos agentes infecciosos, y matizaré estas palabras al final, y permitió duplicar la expectativa de vida media, llevando, como digo, a esos 80 y tantos años. Las causas de mortalidad en este momento ya no están en este mundo occidental, en el que afortunadamente nos toca vivir, en los agentes infecciosos, virus o bacterias, sino en las alteraciones de nuestros propios constituyentes, en las alteraciones del DNA, y que son fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades metabólicas o las enfermedades inflamatorias crónicas. Y ahí la nueva medicina lo que tiene que tratar es de identificar cuáles son las causas de esas enfermedades y diseñar, como se hizo en el pasado, nuevas estrategias, nuevas herramientas para tratar, actuando sobre el origen, prevenir la causa de la enfermedad y, de luego, inducir o prevenir la mortalidad. Y ese es el gran reto que en este momento tenemos. Y lo mismo que en el Renacimiento, en el entorno al siglo XVII, las necrosias, es decir, una vez que el enfermo se moría, se identificaba la causa de su mortalidad, y es verdad que para el enfermo le servía de poco porque ya estaba muerto, pero sin embargo sí fue fundamental para entender las causas de otros enfermos que tenían orígenes relacionados con las del paciente que ya se había muerto. Obviamente, en el futuro no queremos que las necrosias sean la solución para resolver las enfermedades, y se han dado una serie de cambios en el interés y en el desarrollo de la biomedicina actual que están reflejados en esta diapositiva y que ilustran de alguna manera por dónde caminamos hacia el futuro. La inmunología, la ciencia biomédica fundamentalmente ha pasado de ser una ciencia local a una ciencia global. Los análisis de los problemas, en lugar de ser sumamente concretos, han adquirido una dimensión mucho más global, y ilustraré algunos de estos casos. Los costes han pasado de ser restringidos a ser unos costes globales extraordinariamente altos, lo cual está vinculado con la necesidad de financiar esa ciencia si queremos que su aplicación redunde también en el beneficio de la calidad de vida
y, entre otras cosas, en la expectativa de vida media. Hay algún autor que ha ilustrado perfectamente esa visión de ese nuevo cambio que se produce en la investigación biomédica, y que aquí están resaltadas las palabras de David Baltimore, ¿no?, premio Nobel por el descubrimiento de la recombinasa, la transcriptasa inversa, como seguro que muchos de ustedes recuerdan, que decía que el siglo XXI se caracterizará por una mayor cohesión de las ciencias y la desaparición de las fronteras entre las distintas áreas del conocimiento. Y eso es así porque esta ciencia biomédica además se caracteriza porque cada vez hace más uso de los hallazgos, de los descubrimientos y del conocimiento que otras áreas, la física, la química, las tecnologías de las comunicaciones o la informática, realizan para integrarlos y abundar y adelantarse en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, que por eso están representados en esta diapositiva, se caracterizan en este momento por ir de lo concreto, de lo disciplinar, de aquello que en el pasado era propiedad única y exclusivamente de la medicina, a abarcar lo que está definido como transdisciplinaridad o aquellas áreas que inciden de una manera directa sobre problemas del conocimiento. Desde esa perspectiva, hay dos áreas a las que me gustaría ceñirme en mi presentación, y siento que aquí excluya otras muchas, pero por problemas de tiempo yo creo que es bueno focalizar esta presentación. Y esas dos áreas son las consecuencias de la secuenciación del genoma humano, recordarán ustedes que se terminó en el 2003, y la utilización de las células madre como dos grandes avenidas por las que en este momento avanza el conocimiento y que se supone aportarán información para el diseño de diagnósticos precoces y el diseño de nuevas herramientas terapéuticas para el futuro. Y aquí se recogen dos personas que, por supuesto, se apoyaron sobre los hombros y sobre las tumbas de otros muchos científicos que permitieron llegar a esa culminación de la secuenciación del genoma humano, que fueron, desde dos perspectivas, además, intelectuales distintas. De un lado, Craig Venter, y desde el otro lado, Francis Collins. Digo que son dos aproximaciones científicas distintas porque Craig Venter representaría lo que en estos momentos que vivimos una crisis económica extraordinaria, el valor del mercado. Es utilizar la ciencia biomedicina, la secuenciación del DNA como un instrumento generador sobre todo de riqueza y de competitividad, basado en el poder y la competición del mercado, mientras Francis Collins representa la labor de ese abnegado funcionario que lo que quiere es contribuir al conocimiento desde lo desconocido, desde no tener visibilidad ni siquiera social, pero capaz de aportar soluciones a los grandes problemas que afectan a la humanidad. Lo cierto es que esa conjunción de intereses culminó con uno de los proyectos que, desde el punto de vista científico, ha sido más ambiciosos en los últimos años, la secuenciación del genoma del DNA, que, como algún excelente científico ha dicho, fue un desarrollo equivalente al llevar al hombre a la Luna, pero es cierto que para los biólogos, para los biomédicos, el reto está ahora en traer del hombre de la Luna, volverlo a la Tierra. Es decir, saber utilizar toda la información que la secuenciación del genoma humano produjo para hacer uso racional de ella en el bienestar de la especie humana. Y esos datos se publicaron de nuevo en dos revistas exitosas en el mundo científico, Nature y Science, que son sin duda alguna las de más prestigio. Esa secuenciación del genoma humano, esos 3.000 millones de pares de bases, que como ustedes saben, si los aisláramos de todas las células de las cuales estamos constituidos, nos permitiría elaborar una cadena o una escalera que nos llevara a la Luna y volver, pero que da una idea de la complejidad de la solución de ese extraordinario proyecto. Inició una carrera en la que sistemáticamente se han ido secuenciando los genomas no de un hombre, sino de varios humanos, y de hecho hoy existen varios miles de genomas de individuos humanos secuenciados y además varias decenas de miles de otras diversidad de especies, que ha iniciado una nueva carrera que aquí está representado en esta diapositiva, desde la identificación de toda la variabilidad de la especie humana, la secuenciación de los genomas de todas aquellas especies que son de interés, desde la abeja hasta el ratón, la rata, la cabra, el perro, cualquiera de las especies que ustedes se puedan imaginar, y además de todos aquellos patógenos, virus o bacterias, cuyas infecciones causaban la mortalidad en el pasado. Y eso ha hecho que se descubran, que se identifiquen constantemente y en toda esa carrera
genes cuyas alteraciones están asociados a enfermedades. Y aquí hay algunas de esas indicaciones en las que no voy a entrar en detalle, pero hay genes cuyas alteraciones se vinculan a la generación de cáncer, genes cuyas alteraciones se vinculan a la susceptibilidad de Alzheimer, de Parkinson, de enfermedades de riesgo cardiovascular y así sucesivamente. Y esto genera un problema, porque el hecho de que se identifiquen genes cuyas alteraciones se asocian a enfermedades no necesariamente quiere decir que esa alteración sea la responsable de esa patología. Entre otras cosas, porque la diversidad en términos de secuencias de cada uno de los genomas o del DNA de los que estamos aquí es extraordinariamente variable y difícil. Y por eso una de las iniciativas que estaba contemplada en la anterior diapositiva era esto que se llama el mapa cartográfico del DNA, tratando de identificar la variabilidad entre los distintos individuos y de esa variabilidad aquellos cuyas alteraciones puedan asociarse a enfermedades. Y lo que aquí refleja es cómo vemos de aquí al futuro ese conocimiento que todo ese análisis de secuencias nos dará. El primero, y ya se ha terminado la secuenciación química del DNA. El segundo, que estamos en este momento, será entender la biología del DNA, de esa molécula que es el libro de lo que somos y seremos cada uno de nosotros. A partir de ahí elaboraremos un conocimiento sobre la biología de la enfermedad, del cual en muchas ocasiones desconocemos. Y por último, y ya en el entorno del 2020-2030, es aplicar ese conocimiento para un mejor diagnóstico, para un diagnóstico precoz y un desarrollo de tratamientos eficaces y específicos con cada una de estas enfermedades, de forma que no tengan esas drogas, esos medicamentos, efectos secundarios y que selectivamente sobre cada uno de los enfermos actúen previniendo o evitando el desarrollo de la enfermedad. Y voy a mostrarles un caso claro en el que existe esa correlación entre alteraciones genéticas y enfermedad, como estoy seguro que ustedes saben, es el caso del cáncer, que aquí está ilustrado, clarísimamente identificada en la mayor parte de las ocasiones en las que alteraciones de uno o varios genes resultan o conducen inevitablemente al cáncer, y como fruto de ese diagnóstico molecular se ha mejorado extraordinariamente el tratamiento y la supervivencia de aquellas personas que afectan el cáncer. De hecho, yo diría que hoy, en términos globales, una fracción extraordinariamente alta, de luego superior al 50% en términos globales de todos los cánceres, si se detectan precozmente, son susceptibles de tratamiento. Y en algunos de ellos, como aquí se está reflejado, el medulloblastoma, la leucemia linfática aguda, en más del 90 y tantos % de los cánceres tienen solución. Y, por tanto, abre una vía que, de hecho, es optimista en términos de posibilidades del abordaje. Y aquí lo que se recoge en esta diapositiva, esto en casos animales, el anterior era incluso en los casos de humanos, esta diapositiva es un caso de un ratón en el que, mediante la sobreexpresión de un determinado gen, como aquí está indicado, produce o resulta en que esos ratones son muchísimo más resistentes a la susceptibilidad de desarrollar un cáncer. En este caso concreto es el incrementar unos genes que se llaman genes supresores de tumores, de los cuales cada uno de nosotros tenemos 2, pero si en el ratón incrementamos ese número a 3 o 4, como aquí está indicado, los ratones genéticamente producidos de esta manera son muchísimo más resistentes al desarrollo del cáncer. Y, por tanto, una posibilidad de cara al futuro es manipular o utilizar información genética para incrementar el número de genes que previenen del cáncer y, de esta manera, nuestros herederos serían más resistentes al desarrollo del cáncer. Esto es potencialmente susceptible de ser llevado a cabo. Es verdad que en estos momentos no se está realizando. Y ahí abre una nueva y extraordinaria vía de conocimiento y de manipulación para tratar de prevenir al menos la aparición del cáncer. No olviden que en esta otra parte de la diapositiva, para algo que volveré más tarde, no solo los ratones son más resistentes a la inducción del cáncer, sino que además, manipulando 3 genes, que son los que aquí están indicados, además los ratones también viven más. Por tanto, tenemos, mediante ese manejo genético, 2 aspectos interesantes: resistentes al cáncer y además mayor expectativa de vida media.
El segundo aspecto en el que quería incidir es esta esperanza que han abierto las células madre, ¿no? Es verdad que hay una complejidad de células madre, de las cuales las más relevantes son estas que aquí están indicadas como células madre embrionarias, que derivan del blastocisto, que es la consecuencia de la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Células derivadas de este blastocisto se pueden mantener en cultivo y estas células crecen en cultivo indefinidamente y, por tanto, son inmortales. Y lo que está aquí indicado es que, además de crecer en el cultivo indefinidamente y, por tanto, ser inmortales, además pueden, de nuevo en el cultivo in vitro, diferenciarse para generar todos los tejidos somáticos de los cuales estamos constituidos. Se puede generar células de la sangre, células del músculo, células del hígado, células del intestino y así sucesivamente. Y, por tanto, cuando en humanos se identificaron o se lograron mantener en el cultivo estas células, y esto es solo del año 98, es decir, prácticamente de hace muy pocos años, 5 años, se creó una expectativa para, mediante esta tecnología, ser capaz de producir in vitro órganos o tejidos que fueran potencialmente susceptibles de ser utilizados mediante trasplantes a aquellas personas que los necesitaran. Esto planteó, como seguro todos ustedes saben, un debate ético, porque estas células madres se obtienen de los blastocistos, que en el caso de humanos se obtenían de la fertilización in vitro que no se habían reimplantado en las mujeres que así lo deseaban. Pero, de todas maneras, la Iglesia planteó un debate que no ha sido resuelto, ni siquiera en Estados Unidos, pero que en España, gracias al buen hacer de algunos de nuestros políticos, cosa que no siempre pasa, permitieron que pudiéramos trabajar con estas células madre en humanos para poder obtener datos experimentales que el día de mañana permitieran hacer este tipo de estudios in vitro y utilizar este conocimiento para el trasplante en aquellas personas que lo necesitaran. Estas células, además, son susceptibles de ser manipuladas genéticamente y lo que aquí se ilustra es que estas células de las cuales he hablado se modifican genéticamente mediante un gen que, cuando se expresa, induce una proteína verde, se utilizan para generar todo un individuo, como aquí está indicado, y, como ustedes ven, los ratones así producidos expresan en todas las células esa proteína verde y el ratón tiene un color verde. Es decir, podríamos producir ratones de todos los colores, que no es el interés, pero sí ilustra cómo este mecanismo puede inducir a resolver enfermedades producidas como consecuencia de alteraciones genéticas para las cuales hoy día no hay ningún tratamiento. Pero, como decía, las células madre embrionarias crearon un debate ético extraordinario y, de nuevo, el cerebro humano, ese órgano segundo en importancia, como dice Woody Allen, es capaz de ir más allá en la generación del conocimiento y obviar esos requerimientos éticos. Y lo que fue capaz de hacer es, a partir de cualquier célula de la piel, incluso células del cabello, mediante una manipulación con muy pocos genes, de hecho, simplemente 4 genes, es capaz de producir células que son en casi todo exactamente iguales a las células madre embrionarias. Y estas células se les llama iPS, células madre inducidas. Y, por tanto, ahora tenemos ya una situación en la que aquel paciente que necesitara un trasplante sería tan simple como obtener células de la piel, de diferenciarlas o reprogramarlas, como llamamos en términos genéticos, para generar células madre equivalentes a las embrionarias de ese propio individuo, de nuevo, de diferenciarlas in vitro para el órgano tejido que necesitara y, por tanto, así evitaríamos el debate ético y, además, se evitaría el rechazo inmunológico producido como consecuencia de las células generadas a partir de individuos diferentes. Y eso supuso un avance extraordinario y esto es en los últimos 4 o 5 años única y exclusivamente. Pero no solo esto, sino que el conocimiento ha ido todavía mucho más allá y se ha avanzado más en este proceso. Y lo que aquí está representado a la izquierda es estas células iPS a las cuales hacía mención anteriormente, es decir, células de la piel, son capaces de transformarse en células equivalentes a las embrionarias que posteriormente se pueden diferenciar in vitro a células, a neuronas y que podían ser trasplantadas en el paciente. Un paciente que, por ejemplo, tuviera Parkinson, una enfermedad que se produce como consecuencia de la mortalidad de las neuronas que producen dopamina. Y esto, en principio, abre unas posibilidades extraordinarias. Pero hubo científicos aún más brillantes y dijeron, ¿por qué en lugar de llevar el fibroblasto primero a una célula embrionaria y después diferenciarla,
¿por qué no hacemos directamente del fibroblasto una transformación en una neurona, sin pasar por la célula madre? Y eso se ha conseguido incluso en mucho menos tiempo, en los 4 últimos años. Y de nuevo, mediante la manipulación de solamente 3 genes, cualquier célula somática, en este caso las células de la piel, se pueden diferenciar y transformarse en neuronas que podrían ser utilizadas para trasplantar en aquellos pacientes que, por ejemplo, tuvieran Parkinson o otra célula somática si la enfermedad fuera distinta. Pero además, estas células transdiferenciadas o reprogramadas a iPS tienen otra ventaja extraordinaria. Y es que para poder entender cómo surge la enfermedad en cada uno de nosotros, porque lo que la medicina nos ha enseñado en los últimos años es que no hay enfermedad. Lo que existe son enfermos. Y, por tanto, lo que hay que identificar en cada enfermo, cuál es el origen de la enfermedad que se manifiesta. Y, por tanto, estamos caminando hacia una medicina muchísimo más individualizada, en la que el diagnóstico y el tratamiento del día de mañana, en gran medida, estará personalizada para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos abordar mediante esta tecnología. De hecho, lo que hacemos aquí es una célula de un supuesto enfermo, la transformamos en una célula madre embrionaria y a partir de ahí lo podemos diferenciar en distintos órganos o tejidos y escrineamos toda una batería de compuestos o de tecnologías que permitan curar o normalizar la alteración que se produce en estas células y que es la consecuencia de la enfermedad. Y así generaríamos o identificaríamos un medicamento, una droga, que tratada o utilizada en ese individuo le podría curar o evitar la enfermedad. Y ese es, sin duda alguna, uno de los grandes retos por los que en estos momentos avanza esa medicina individualizada, esa medicina personalizada a la cual hacía referencia anteriormente. Pero estoy seguro que muchos de ustedes también están pensando, ¿por qué es necesaria toda esta complejidad de sacar una célula de la piel, transformarla en célula madre o de diferenciarla a otra célula para después volvérsela a reimplantar al paciente? Y hay gente, hay científicos que también se han realizado esta pregunta. Y esa pregunta está en connotación con uno de los hechos que conocemos que sucede en la biología, y es que existen determinados organismos que son capaces de regenerar sus órganos. De hecho, la estrella de mar, el ajolote, la lagartija, si uno les corta la cola, cosa que yo hacía salvajemente cuando era joven, lo que observaba es que es capaz de regenerar la cola, la extremidad y así sucesivamente. Desgraciadamente nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad de regenerar, pero tenemos ese segundo órgano más importante que dice Woody Allen, que es el cerebro, que nos permite entender cómo la salamandra regenera su extremidad. Y hemos avanzado, o la comunidad científica ha avanzado extraordinariamente en ese conocimiento, y hoy día podemos utilizar, por ejemplo, mediante tecnologías genéticas, producir pollos que, como está aquí, se les extirpa. En fin, entiendo que esto está hecho bajo unas condiciones éticas, de las cuales pueden ustedes estar seguros, pero estos embriones de pollo se les previene que crezca una pata. Y mediante manipulación genética adecuada, lo que podemos conseguir es que donde no tenía la pata el pollo, nosotros le hacemos crecer su pata. Y así podríamos incluso producir pollos que tienen 2, 3, 4 o 5 las patas que nos interesara. Y esto se puede hacer con las patas, se puede hacer con los ojos en animales experimentales y así sucesivamente. Y lo que ilustra este tipo de experimentos es que en el futuro quizás no necesitemos desarrollar toda esa tecnología de cultivo in vitro para generar células madre que se diferencian a una célula somática que después es reimplantada en el individuo, sino que simplemente tendríamos que activar aquellos mecanismos endógenos que permitirían regenerar el órgano, el tejido que estuviera afectado. Y ese contribuye otro de los grandes avenidas, otro de los grandes retos por los que avanza la biomedicina. La combinación de estas dos, la manipulación genética y la manipulación celular, sin duda alguna, contribuyen mediante ese conocimiento a abordar nuevos caminos por los que camina el ser humano, pero que no son las únicas tecnologías. Decía al principio que, en palabras de David Baltimore, la biomedicina se caracteriza por haberse transformado en una ciencia transdisciplinar y una de las herramientas, hay muchas, no voy a entrar en detalles, pero me gustaría ilustrarle otra de las herramientas que ha utilizado la biomedicina
para beneficiarse extraordinariamente y redundar en ese conocimiento de la calidad de vida de algunos ciudadanos. Y lo que aquí está indicado es una persona, una chica, en este caso aquí, que lo que tiene es una tetraplegia como consecuencia de un accidente de circulación, que de hecho no puede moverse, y mediante un implante de un microchip, la chica no solo es capaz de estar en una silla de ruedas, sino... Oh, aquí hay un problema. De hecho, debería un vídeo en el que se vea a la persona andando en bicicleta. Y de nuevo, no solo ya mediante la manipulación genética, sino la utilización del conocimiento generado por la microelectrónica es capaz de normalizar algunas de las funciones en aquellas personas que han sido imposibilitadas como consecuencia de un accidente medular producido por un accidente de tráfico. Con todo esto, seguro que ustedes piensan, si logramos manipular genéticamente, logramos sustituir órganos y tejidos afectados, logramos implantar microchips, logramos promover el crecimiento de aquellos órganos endógenos deteriorados, lograremos vivir indefinidamente, nos transformaremos en inmortales. Y este es un debate que no es de ahora. Si ustedes recuerdan, los que hemos sido bautizados y, por tanto, educados en la tradición judeocristiana, la búsqueda del Santo Grial es uno de nuestros objetivos. Es verdad que los científicos no buscamos el Santo Grial, pero sí que tratamos de entender las causas de lo que sucede, entre otras cosas, si la muerte es eludible o la muerte es una consecuencia necesaria de la vida. Y si se produce, cuáles son las razones por las que esa muerte se produce. Y esto no es baladí. Les decía que habíamos duplicado la expectativa de vida media en los últimos 100 años, algo que habíamos tardado anteriormente 10.000 años durante el Neolítico. Y, por tanto, se van acortando mucho los periodos en los cuales la expectativa de vida media se duplica. Y la cuestión es, ¿seremos capaces de duplicar la expectativa de vida media en los próximos, no ya 100 años, sino 50, 10 o 20 años? Y el objetivo aquí, yo diría, no es tanto duplicar la expectativa de vida, como sí mejorar la calidad de la vida que en este momento tenemos. Y ahí se han realizado experimentaciones con modelos animales, de los cuales mencionaré dos, el C. elegans y la mosca del vinagre. Modelos animales muy identificados genéticamente, se conoce su DNA, se saben las mutaciones que tienen, se sabe cómo se comporta cada una de las células y, por tanto, son extraordinariamente susceptibles para ser utilizados. Y lo que en esta diapositiva se demuestra que hay dos estrategias que permiten prolongar en estos modelos animales la expectativa de vida media. Uno es dieta hipocalórica, comer poco, lo siento por el País Vasco y sobre todo San Sebastián, que aquí lo tiene mal. Y la otra es pasar frío, ¿no? En la hipotermia. En ambas condiciones experimentales se aumenta la expectativa de vida media entre un 20 y un 30%. Ahí no voy a entrar en detalle, pero lo que se ilustra es que en la dieta hipocalórica uno puede comer lo que quiera, a partir de un determinado momento entra una dieta hipocalórica y se aumenta la expectativa de vida media. Y, por tanto, uno puede venir a San Sebastián, comer, después se va a otro sitio, come menos, y así sigue aumentando un poco la expectativa de vida media. O sea, que esto tiene un juego que es útil. Desde luego, lo que nos interesa no es ni comer poco ni pasar frío. Esto se lo garantizo ni a los científicos ni a los ciudadanos en general. Pero sí nos interesa saber cuáles son los caminos genéticos que están asociados con ese aumento de la expectativa de vida media en la dieta hipocalórica o en la hipotermia. Y ahí se han identificado razonablemente bien, no voy a entrar en nombres, pero se conocen y además son compartidos entre el nemátodo el C. elegans que les decía, y la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster. Y además, lo que en esta diapositiva se ilustra es que esa dieta hipocalórica, en el caso del monkey, del mono, e incluso en el caso de humanos, también contribuye a alargar la expectativa de vida media. Y lo que aquí está indicado en la parte de la derecha es que no solo en el caso del mono aumenta la expectativa de vida media, sino que aquellos monos que han tenido una dieta hipocalórica son más resistentes a las enfermedades cardiovasculares, son más resistentes al desarrollo del cáncer y son más resistentes a las enfermedades neurodegenerativas inflamatorias. Y, por tanto, si lo que sucede en el C. elegans, si lo que sucede en la mosca del Drosophila melanogaster, si lo que sucede en el mono es extensible a la especie humana, es una buena recomendación, no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Es decir, menos cáncer, menos riesgos cardiovasculares, menos enfermedades inflamatorias y menos enfermedades neurodegenerativas, y eso es extraordinariamente importante. Y aquí lo que se ilustra es que en todos los modelos el pathway genético de esas
esos tratamientos está mantenido y, por tanto, su utilización en la especie humana el día de mañana permitiría que viviéramos un poco más y que además fuéramos más resistentes a enfermedades. Pero hay otra condición experimental en la que amplía la expectativa de vida media extraordinariamente, que está aquí reflejado, que es la eliminación de las gónadas en el momento del nacimiento en el C. elegans. En esas condiciones multiplica por 5 la expectativa de vida media. Esto quiere decir que en el caso de humanos, que vivimos 80, por 5 la media serían de 350 años y habría personas que vivirían 560 años, que si no recuerdo mal fue lo que vivió Matusalén, con lo cual la conclusión sería que Matusalén pasó frío, ya tenía poco pelo, o sea que pasaría frío, comió poco, de lo cual no nos cabe ninguna duda, y que además cuando fue jovencito le extirparon las gónadas sexuales. Esta sería una conclusión científica. De nuevo, el interés no es que este sea el tratamiento de cara al futuro, pero sí identificar cuáles son los pathways genéticos asociados a esta extirpación. Y de nuevo, los conocemos y lo que es más sorprendente todavía, que está representado en esta diapositiva, es que ese pathway genético resulta en una modificación covalente de las histonas, que son elementos estructurales en el DNA. Y lo que este diagrama indica es que además esa capacidad de aumentar la expectativa de vida media en ese C. elegans se transmite a las generaciones durante 3 o 4 generaciones, como aquí está indicado. Y por tanto abre todo un abanico nuevo de posibilidades que desde luego ignorábamos hace escasamente 2 años. Estos resultados son del mes pasado, de hecho. Y esto de nuevo pone de manifiesto que lo que la ciencia va a producir, en la ciencia biomédica en este caso, en el futuro, es hoy profundamente desconocido y que nos deparará extraordinarias sorpresas, para muchas de las cuales ciertamente no estamos preparados. Pero tomando aquí las palabras de José Luis Borges, la inmortalidad puede ser una carga insoportable y lo que no queremos es añadir años a la vida, sino vida a los años. Para que eso sea posible hay necesidad de avanzar profundamente en el descubrimiento o en la identificación del órgano al cual hacía referencia Woody Allen del cerebro, que sin duda alguna es el gran desconocido, y la topografía de cada una de las actividades que definen a la especie humana para tratar de ubicarlas en la estructura del cerebro, no solo ubicarlas, sino conocerlas, entenderlas y el día de mañana, evidentemente, ser capaces de actuar sobre ellas para incidir en eso que globalmente los humanos llamamos felicidad. Y eso solo lo podremos hacer si lo entendemos en términos moleculares, si investigamos de dónde y cómo se produce, para que el día de mañana cada uno de nosotros no solo vivamos más, sino vivamos mejor y además seamos más felices. Y esto es lo que está... No, de hecho, aquí debería haber un vídeo que lo que hace es explorar absolutamente todas las capacidades del cerebro, desde la topografía o la ubicación física de cada una de las propiedades asociadas a la concepción de la especie humana y la identificación de los elementos genéticos y moleculares. Y aquí termino mi presentación diciendo que esto de la ciencia biomédica, es descubrir todo lo que el futuro nos puede ofrecer, sin duda asociado a riesgos, pero el mayor de los riesgos, sin duda ninguna, es aquel que nunca los toma. Y para eso, desde luego, lo que hay que hacer es abordar nuevas fronteras del conocimiento por nuevos caminos. Óscar Icoscón, muchísimas gracias. Esta exploración, igual que antes hemos aprendido sobre el pasado de nuestra especie, ahora estamos viendo lo que probablemente sea el futuro de nuestra especie. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí. Hola. ¿Se sabe si existe algún tipo de relación entre los mecanismos de reprogramación que se producen en el blastema de los anfibios con respecto a los procesos de reprogramación que se producen a la hora de generar IPS o la clonación animal? Esta es una pregunta de matrícula, ¿no? O sea,
Es verdad que las primeras experiencias de reprogramación fueron hechas absolutamente en anfibios, en huevos de anfibios por John Gordon. Fue la primera persona que de hecho reprogramó absolutamente, incluso en los tadpoles, que son el primer elemento de la diferenciación. Pero no existe, de hecho, los 4 factores famosos que utiliza Shinya Yamanaka para reprogramar células somáticas de mamíferos no son los que se utilizan o los que están implicados en la reprogramación en los ocitos del tadpole ni de la rana. Pero es verdad que esta es, sin duda alguna, unos descubrimientos que estuvieron marginados porque se hacían en rana, en tadpoles, pero no habían logrado ser reproducidos en otras especies animales, pero que ahora, de nuevo, han vuelto a ser, han vuelto a tomar visibilidad, y yo creo que tener el reconocimiento que en su caso no merecieron y que fueron los iniciadores de todo este proceso. Evidentemente, uno de los máximos candidatos, seguro que lo va a obtener, y yo aquí pondría casi la mano en el fuego, del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, es este investigador Shinya Yamanaka, por esa totalmente inesperada capacidad de reprogramar células somáticas en células madre embrionarias, y lo que sería deseable es que en ese tándem de ganadores del Premio Nobel por lo menos John Gordon estuviera incluido, porque fue el gran precursor intelectual, incluso experimental. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Yo todavía estoy un poco con vértigo. O sea, esto de mirar al futuro, no sé si es a corto plazo o a mucho plazo, pero hay algunas cosas que has dicho. No sé, ¿se oye? Sí, se oye perfecto. Y me entran unas dudas. En el siglo XIX, 40 años de vida media, enfermedades infecciosas. En el siglo XX, 80 años, enfermedades crónicas. Y en el XXI no sabemos, ¿no? Pero todavía hay enfermedades infecciosas muchas en el mundo. Aquello no se ha terminado. Cuando hablamos de bienestar en la especie humana, ¿nos referimos a toda la especie humana o a parte de la especie humana? Individuo sano. ¿Qué se entiende por individuo sano? ¿Aquel que tiene aquí un granito y me lo tengo que quitar? ¿O aquel que va perdiendo el pelo, me lo tengo que poner porque no estoy sano? ¿Quién dicta hasta dónde queremos llegar buscando la salud ideal? No sé, vivir, esperanza de vida 150, bueno, ya con Matusalén no me meto, pero 150 años, ¿con qué recursos? ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo nos vamos a jubilar? ¿Quién va a pagar las jubilaciones esas? No sé, de todos modos, de todo esto, en el Cuerno de África, ¿qué es lo que preocupa? O sea, todo inversión de recursos, medicina muy cara, ¿esto favorece a la humanidad o a los que estamos aquí en el norte? En fin, veo que por lo menos, al menos en usted, ha entendido perfectamente el mensaje que quería transmitir. Primero, esta medicina de la cual yo le he hablado y de cara al futuro es una medicina de la cual nos beneficiaremos quizás la quinta parte del mundo. Las otras 4/5 partes del mundo, y somos 7.000 millones en este momento, no tendrán ni información ni desde luego se beneficiarán de ello. Esto es un primer punto. Y esto plantea un debate ético extraordinario, ¿no? Mucho más relevante desde mi perspectiva que si las células embrionarias derivadas de los embriones pueden ser utilizadas o no para la generación del conocimiento, pero que sin embargo la Iglesia a esto no nos presta ni le llama la atención. Y ese es un primer punto extraordinario que hay que mantener. Y esto nos daría motivo para debatir durante otras 4 sesiones como la de hoy. El Cuerno de África, por tanto, está en ese 4/5 partes de las cuales nos hemos olvidado, porque la mayor parte de esas 4/5 partes de la población mundial no necesitan este tipo de tecnologías. Simplemente necesitan que se les dé agua en condiciones sanitarias y que se les alimente. Y por eso, una buena fracción de esas 4/5 partes del mundo dicen queremos que se nos trate como animales. Y esto es duro, le sonará duro, pero es así. Y la razón es que en Japón, si uno es una vaca, se financia con 7 euros al día.
en nuestra comunión, en nuestra Unión Europea, se financia con 5 euros. Y mucha de esta gente vive con menos de 1 euro diario. Y, por tanto, si los tratáramos como animales, les daríamos o 5 o 7 euros diario, que ni siquiera se lo damos. Esto plantea de nuevo otro debate extraordinario, ¿no? Y, por último, ¿quién define quién es sano y quién está enfermo? Aquí hay 2 aproximaciones. Una es socialmente. Socialmente uno evalúa, evidentemente, los rasgos de patologías, pero después hay otro componente que es el individual. El que tiene un granito o el que está calvo como yo, me gustaría tener pelo. Y, por tanto, me gustaría también que el día de mañana no solo mejore mi expectativa de vida media, sino que mejore mi calidad de vida. Y si mi calidad de vida pasa por tener pelo, pues que eso también se pueda ejecutar. Y si tengo un granito que creo que distorsiona mi cara cuando todas las mañanas me afeito, pues que también la tecnología del futuro pueda permitir eliminar ese granito. Es verdad que, dado que esta biomedicina del futuro tiene unos extraordinarios costes, es la sociedad la que ha de definir el frame en el cual cada uno de estos costes se ha de ejecutar. Y por eso, tanto en el primer aspecto como es qué hacemos con esta medicina, a quién se la aplicamos, lo más importante es que en esto haya un debate social y que seamos los ciudadanos los que, en base a la información, podamos participar en el debate con los científicos, los políticos, los juristas, los sociólogos, cosa que no está teniendo lugar. Si a esto, además, le sumamos que es posible que aumentemos la expectativa de vida media, necesitamos otra nueva estructura social. Una persona que se jubila a los 50, 60 y que tiene otros 60 años por delante no es susceptible de vivir en este entorno. Y, por tanto, hay que crear un nuevo entorno social. Y esto es lo que la ciencia biomédica nos está diciendo. Oiga, que hemos avanzado tanto y de tal manera que tenemos que replantearnos la estructura social en la que vivimos. De nuevo, este debate tampoco está teniendo lugar. Y esto es porque los políticos, primero, ignoran todo este tipo de información, y segundo, porque ellos viven en los 4 años para ser elegidos. De hecho, el otro día me decía un buen amigo, el único objetivo del político es el ser reelegido. Y como el ser reelegido no modifica ni la calidad de vida, ni la expectativa de vida media, ni la generación del conocimiento, pues evidentemente esto no constituye áreas de debate ni áreas de interés para los políticos. Hay además otro debate ético importante. Muchas de estas, o algunas de estas alteraciones o de estas tecnologías requieren, por ejemplo, la manipulación del DNA en línea germinal. El caso de los ratones, que les decía que se hacen más resistentes a tumores y que además alargan la expectativa de vida media, requiere la modificación del DNA germinal. Esto hoy día está prohibido por UNESCO, por una convención internacional entre todos los científicos. Pero estoy seguro que a muchos de ustedes, el día de mañana, si les dicen, cuando su hijo o su hija vaya a nacer, si le hacemos estas manipulaciones, será mucho más resistente al cáncer, estoy seguro que muchas personas dirían, por supuesto, háganlo. Pero hoy no pueden hacerse. Y, por tanto, de nuevo, es la sociedad la que tiene que establecer el marco en el que la utilización de estas tecnologías para las clases privilegiadas, a las cuales en este momento, por lo menos, pertenecemos, nos pueda decir si se puede hacer, cómo y en qué condiciones. Además, incluyendo los costes, porque esta es una medicina cara que evidentemente no siempre será posible mantener si no se cobran impuestos, porque esto que dicen algunos políticos de ser de izquierdas y además bajar los impuestos y además mejorar la calidad de vida y además vivir más, pues es difícilmente sostenible, ¿no? Bueno, me temo que cada una de estas charlas, el debate da para mucho. Por desgracia no tenemos tanto tiempo, entonces igual que antes voy a tener que limitar el número de preguntas. Teníamos una última por ahí arriba, por favor, si puede ser rápida. Es mi culpa que me extiendo en las respuestas. No, es que las preguntas son muy interesantes y las respuestas también. A ver, yo quería saber en estas nuevas células que solamente sirven para reproducir tejidos o pueden reproducir glándulas y otra parte del cuerpo.
Con tejidos lo que quiero decir es cualquier estructura anatómica de la que estamos compuestos. Es saber identificar las condiciones en las que se pueden diferenciar en ese linaje en concreto. Pero, en principio, podrían generar todas las estructuras de las cuales estamos compuestos. Recuerde que de estas células madre es de la que estamos constituidos todos y cada uno de nosotros. Y, por tanto, tienen esa capacidad de generarlo. Es verdad que no siempre, hasta ahora lo hemos podido hacer en cultivo in vitro, porque no hemos identificado las condiciones para hacerlo, pero potencialmente son capaces de generarlas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.